Padre rico, padre pobre por Robert Kiyosaki. Yo tuve dos padres, uno rico y otro pobre. Uno era inteligente y muy educado, tenía un doctorado y realizó los estudios universitarios correspondientes a 4 años en solo 2. Asistió a la Universidad de Stanford, a la Universidad de Chicago y a la Universidad del Noroeste para realizar estudios avanzados, todos ellos con beca completa. El otro padre nunca terminó la secundaria. Ambos hombres fueron exitosos en sus carreras y trabajaron duro toda su vida. Ambos tuvieron ingresos considerables. Sin embargo, uno de ellos pasó problemas financieros toda su vida. El otro se convertiría en uno de los hombres más ricos de Hawái. Uno dejó al morir decenas de millones de dólares a su familia, a instituciones de beneficencia y a su iglesia. El otro dejó cuentas por pagar. Ambos hombres eran fuertes, carismáticos e influyentes. Ambos me ofrecieron su consejo, pero no me aconsejaron las mismas cosas. Ambos creían poderosamente en la educación, pero no me recomendaron el mismo tipo de estudios. Si yo hubiera tenido un solo padre, hubiera tenido que aceptar o rechazar su consejo. El hecho de haber tenido dos padres que me aconsejaban me dio la oportunidad de escoger entre puntos de vista contrapuestos, uno correspondiente a un hombre rico y otro a un hombre pobre. En vez de simplemente aceptar o rechazar uno u otro, me encontré pensando más, comparando y escogiendo por mi propia cuenta. El problema fue que el hombre rico no era rico todavía, y el hombre pobre todavía no era pobre. Ambos estaban apenas comenzando sus carreras, y ambos pasaban trabajos con el dinero y sus familias. Sin embargo, tenían puntos de vista muy diferentes sobre el tema del dinero. Uno de mis padres me diría, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El otro, la falta de dinero es la raíz de todos los males. El hecho de tener la influencia de dos padres fuertes me resultó difícil. Yo quería ser un buen hijo y escuchar, pero mis dos padres no me decían las mismas cosas. El contraste en sus puntos de vista, especialmente en lo que se refería al dinero, era tan brusco que crecí curioso e intrigado. Comencé a pensar por largos periodos de tiempo sobre lo que cada uno de ellos decía. Pasé gran parte de mi tiempo reflexionando, formulándome preguntas como ¿por qué dice eso? Y luego formulando la misma pregunta respecto a la afirmación de mi otro padre. Hubiera sido mucho más sencillo decir simplemente, sí, él está en lo cierto. Estoy de acuerdo con eso. O simplemente rechazar el punto de vista al decir, el viejo no sabe de lo que habla. En vez de ello, el tener dos padres a quienes yo amaba me obligó a pensar y en última instancia a elegir una forma de pensar para mí mismo. Como proceso, elegir por mí mismo resultó mucho más valioso a largo plazo, en vez de aceptar o rechazar un solo punto de vista. Una de las razones por la que los ricos se enriquecen, los pobres se empobrecen y la clase media lucha con la deuda es debido a que el tema del dinero es enseñado en casa, no en la escuela. La mayoría de nosotros aprendemos de nuestros padres sobre el dinero. ¿Qué puede decirle un padre pobre a su hijo acerca del dinero? Le dirá simplemente, quédate en la escuela y estudia duro. El hijo puede graduarse con excelentes calificaciones, pero con una mentalidad y programación financiera correspondiente a una persona pobre. El tema del dinero no se enseña en las escuelas. Las escuelas se enfocan en las habilidades profesionales y académicas, pero no en las habilidades financieras. Eso explica por qué banqueros, doctores y contadores inteligentes, que obtuvieron excelentes calificaciones en la escuela, pueden tener problemas financieros a lo largo de toda su vida. A menudo miro hacia adelante, al nuevo milenio, y me pregunto qué ocurrirá cuando tengamos millones de personas que requerirán asistencia médica y financiera. Esas personas dependerán de sus familias o del gobierno para recibir apoyo financiero. ¿Qué ocurrirá cuando el seguro social y los servicios públicos de salud agoten sus fondos? ¿Cómo podrá sobrevivir un país si la enseñanza sobre el tema del dinero sigue estando en manos de los padres, la mayoría de los cuales será, o es ya pobre? Dado que tuve dos padres influyentes, aprendí de ambos. Tuve que pensar en el consejo de cada uno, y al hacerlo, obtuve una valiosa perspectiva sobre el poder y el efecto de nuestras ideas en nuestra vida. Por ejemplo, uno de mis padres tenía la costumbre de decir, no puedo comprarlo. El otro padre prohibió el uso de esa frase. Él insistía en decir, ¿cómo puedo comprarlo?
La primera frase es una declaración, la segunda es una pregunta. La primera nos deja al margen, mientras que la otra nos obliga a pensar. Mi padre, el que pronto sería rico, explicaría que al decir automáticamente las palabras no puedo comprarlo, tu cerebro deja de funcionar. Al formular la pregunta ¿cómo puedo comprarlo? Tu cerebro se pone a funcionar. Él no quería decir con lo anterior que uno debe comprar todo lo que uno quiere. Él era un fanático de ejercitar la mente, la computadora más poderosa del mundo. Mientras más fuerte sea, más dinero puedo ganar. Creía que decir automáticamente no puedo comprarlo, era una señal de pereza mental. Aunque ambos padres trabajaban duro, me di cuenta de que uno de ellos tenía la costumbre de poner su mente a dormir en lo que se refería a cuestiones de dinero, y el otro tenía el hábito de ejercitar su mente. El resultado a largo plazo fue que uno se hizo más fuerte financieramente y el otro se hizo más débil. Lo anterior no es muy diferente a una persona que acude al gimnasio a ejercitarse de manera regular en comparación con alguien que se sienta en el sofá a ver la televisión. El ejercicio físico adecuado incrementa sus oportunidades de salud y el ejercicio mental adecuado incrementa sus oportunidades de riqueza. La pereza reduce tanto la salud como la riqueza. Mis dos padres tenían maneras de pensar contrapuestas. Uno de ellos pensaba que el rico debía pagar más impuestos para beneficiar a los menos afortunados. El otro decía, los impuestos castigan a quienes producen y recompensan a quienes no producen. Uno de mis padres me recomendaba, estudia duro para que encuentres una buena compañía para la cual trabajar. El otro recomendaba, estudia duro para que encuentres una buena compañía que comprar. Uno de ellos decía, la razón por la que no soy rico es porque tengo a mis hijos. El otro decía, la razón por la que debo ser rico es porque tengo a mis hijos. Uno alentaba la conversación sobre dinero y negocios durante la cena. El otro había prohibido hablar de dinero durante la cena. Uno decía, en lo que se refiere al dinero, juega a lo seguro, no tomes riesgos. El otro decía, aprende a manejar el riesgo. Uno creía que nuestra casa es nuestra inversión más grande y nuestro activo más importante. El otro consideraba que mi casa es un pasivo, y si tu casa es tu inversión más grande, estás en problemas. Ambos padres pagaban sus cuentas a tiempo, sin embargo uno las pagaba en primer término, mientras que el otro lo hacía al último. Uno de mis padres creía que una compañía o el gobierno debía hacerse cargo de uno y sus necesidades. Le preocupaban los incrementos de salario, los planes de jubilación, los beneficios médicos, los permisos por enfermedad, las vacaciones y otros detalles. Estaba impresionado con dos de sus tíos que se unieron al ejército y obtuvieron un paquete de jubilación y beneficios de por vida luego de 20 años de servicio activo. También le gustaba el sistema de nombramientos irrevocables de la universidad. La idea de la protección laboral de por vida y de los beneficios laborales. Parecía más importante en ocasiones que el empleo mismo. A menudo decía, he trabajado duro para el gobierno y merezco esos beneficios. Otro creía en la total independencia financiera. Se manifestaba en contra de la mentalidad de los merecimientos y de la manera en que dicha mentalidad creaba personas más débiles y con necesidades financieras. Hacía mucho hincapié en ser competente desde el punto de vista financiero. Uno de mis padres pasaba trabajos para ahorrar unos cuantos dólares. El otro simplemente creaba inversiones. Uno de mis padres me enseñó cómo redactar un currículum impresionante, con el fin de obtener un buen empleo. El otro me enseñó cómo escribir planes financieros y de negocios poderosos, con el fin de que yo pudiera crear empleos. Ser el resultado de dos padres fuertes me permitió darme el lujo de observar los efectos que las ideas diferentes tienen sobre la vida de uno. Me di cuenta de que las personas realmente dan forma a sus vidas por medio de sus pensamientos. Mi padre pobre decía siempre, yo nunca seré rico. Y esa profecía se volvió realidad. Mi padre rico, por otra parte, siempre se refirió a sí mismo como rico. Decía cosas como, yo soy rico, y los ricos no hacen esto. Incluso cuando quedó en bancarrota luego de un gran revés financiero, continuó refiriéndose a sí mismo como un hombre rico. Se cubría diciendo, hay una diferencia entre ser pobre y estar quebrado. Uno puede estar quebrado temporalmente, pero uno es pobre eternamente. Mi padre pobre también diría no me interesa el dinero o el dinero no importa.
Mi padre rico decía siempre, el dinero es poder. Es posible que el poder de nuestras ideas no pueda ser medido o apreciado jamás, pero me pareció obvio durante mi juventud que debía estar consciente de mis ideas y de la manera en que me expresaba. Me di cuenta de que mi padre pobre no era pobre debido a la cantidad de dinero que ganaba, que era importante, sino debido a sus ideas y acciones. Siendo joven, y al tener dos padres, me di cuenta de que debía ser cuidadoso al seleccionar las ideas que adoptaría como propias. ¿A quién debía yo escuchar, a mi padre rico o a mi padre pobre? Aunque ambos tenían un tremendo respeto por la educación y el aprendizaje, estaban en desacuerdo en lo que consideraban que era más importante aprender. Uno deseaba que yo estudiara duro, obtuviera un grado académico y un buen trabajo para trabajar con el fin de ganar dinero. Quería que yo estudiara para convertirme en un profesionista, un abogado o un contador o asistir a la escuela de negocios para convertirme en administrador de empresas. El otro me alentaba a estudiar para ser rico, para comprender la manera en que funciona el dinero y aprender cómo hacer que trabajara para mí. Yo no trabajo para ganar dinero, eran palabras que repetía una y otra vez, el dinero trabaja para mí. Decidí escuchar y aprender de mi padre rico en lo que se refiere al dinero. Al hacerlo elegí no escuchar a mi padre pobre, a pesar de que él era quien tenía todos los títulos universitarios. Estas son las lecciones que nos enseña el libro. Lección 1. Los ricos no trabajan por dinero. Lección 2. ¿Por qué enseñar especialización financiera? Lección 3. Atienda su propio negocio. Lección 4. La historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. Lección 5. Los ricos inventan el dinero. Lección 6. Trabaje para aprender, no para ganar dinero. Hasta aquí el capítulo de hoy. Sígueme para escuchar la segunda parte de Padre Rico, Padre Pobre y más contenido de las joyas literarias. Suscríbete. Dale like. Hasta pronto.